Mientras se van sumando todos y todas, vamos a iniciar, en este caso, el conversatorio que tenemos el día de hoy. Bueno, de manera formal, les doy a todos las buenas tardes, a todos y todas los presentes. Mi nombre es Valerie Cerrón Merma, y a nombre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, les doy una cordial bienvenida al conversatorio Experiencias en Investigación e Innovación Educativa Virtual en el Bicentenario. Nos encontramos en la sala de secundaria letras y a continuación voy a presentar a nuestros tesistas invitados que el día de hoy van a compartir sus experiencias en innovación educativa. Les pido por favor a nuestros tesistas invitados que a medida que vayan nombrándolos, pues vamos encendiendo la cámara para que el público, quienes nos acompañen, nos puedan visualizar. Muy bien. Por la región Moyobamba tenemos a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José de San Martín, de la cual tenemos a nuestro tesista invitado del programa de estudios idiomas, tanto a Liliana Guevara como a Doris Flores Salazar. Bienvenidas, estimadas tesistas, Doris y Liliana. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. El título de la investigación es el siguiente: uso de la plataforma virtual sanmartiniana Moodle y su relación con el rendimiento académico en el área de inglés en estudiantes del tercer ciclo de la carrera profesional de educación física de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José de San Martín, Moyobamba 2020. Por la región Arequipa tenemos a la Escuela de Educación Superior Arequipa y a nuestro tesista invitado, Giancarlo Bellido Guaita. Muy buenas tardes, estimado Giancarlo. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. El título de la investigación es Mejorando el desarrollo de las competencias del área de ciencias sociales a través de la retroalimentación de evidencias en los estudiantes del segundo grado C de secundaria de la institución educativa Arequipa, Cercado 2021. Muy bien, por la región Lima también tenemos a nuestros representantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, a la tesista invitada Liz Andrea Castro Valencia de la especialidad de Ciencias Histórico-Sociales. Muy buenas tardes, estimada Liz. Muy buenas tardes, estimados compañeros, docentes, que el día de hoy nos acompañan en este conversatorio. Muy bien, ¿qué tal, Liz? El título de la investigación es Gamificación para mejorar la elaboración de explicaciones sobre procesos históricos en secundaria. Asimismo, de la misma región e institución, tenemos a la tesista Mayra Matilde Lira Minaya, de la especialidad de Lengua, Literatura y Comunicación. ¿Qué tal? Bienvenida, estimada Mayra. Valeria, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Espero que esta tarde sea de mucho agrado y puedan conocer más allá de nuestra investigación. Así será, estimada Mayra. Y el título de la investigación es Modelo Pedagógico de Flowery Hayes para mejorar la producción. De igual manera, por la región Lima y la institución Monterrico, tenemos a Andrea Milagros Funes Bernal de la especialidad de idiomas. Bienvenida, estimada Milagros. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Y el título de la investigación es Aula Invertida para mejorar la producción escrita en el área de inglés como lengua extranjera. Muy bien. Entonces, esos son nuestros tesistas que el día de hoy nos van a acompañar y pues vamos a compartir un poco de las experiencias de investigación. Muy bien. Como ya hemos visto en el anterior conversatorio también previo en la sala general, vamos a dialogar en torno a 4 preguntas.
4 preguntas de las cuales cada uno de nuestros tesistas va a tener un tiempo para poder compartirnos su experiencia. Voy a nuevamente leerles las preguntas para tener claridad de ellos. La primera, en este caso se realizó innovación educativa sistematizada en el trabajo de investigación. ¿Qué facilidades han encontrado para propiciar o que propiciaran la ejecución de dicha innovación educativa? Asimismo, la siguiente pregunta va en torno a aquellas dificultades que se han podido encontrar. Y de igual manera quisiéramos que nos comenten de qué forma o qué estrategias han utilizado para poder sortear esas dificultades. Por otro lado, ¿qué cualidades profesionales han desarrollado al momento de realizar la tesis de intervención pedagógica? Nos gustaría que nos comenten algunas de esas cualidades, de esas habilidades que han podido desarrollar. Y finalmente, pues, vamos a estar gustosos todos y todas de poder escuchar algunas sugerencias o aportes para aplicar innovación educativa sistematizada en trabajos de investigación. Muy bien, entonces vamos a iniciar el conversatorio y todos quedamos atentos y atentas. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Voy a plantear la primera pregunta y bueno, que surja el conversatorio justamente en este espacio. Primero, este año se realizó innovación educativa sistematizada en trabajo de investigación. ¿Qué facilidades han encontrado que haya propiciado la ejecución de esta, de haberse realizado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar a escucharlos y escucharlas. Estimada Liliana Guevara, ¿te parece? Empezamos contigo. Sí, claro que sí. Muy bien, buenas tardes a todos nuevamente. Soy Liliana Guevara, pertenezco a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública, Generalísimo José de San Martín, de la ciudad de Moyobamba, y voy a responder a la siguiente pregunta. Entonces, la primera pregunta que está en base a si se realizó innovación educativa sistematizada en el trabajo de investigación. En este caso, la respuesta sería sí, porque debido a la declaratoria y la asunción de un estado de emergencia sanitaria y como tal el aislamiento en este caso, había generado cambios en la dinámica de los aprendizajes, al cual nosotros tuvimos que responder con nuevas formas de organización académica. Uno de estos fue, por ejemplo, el uso de la plataforma institucional, primero en Classroom y luego en Microsoft Teams. Asimismo, se trabajó en la plataforma Moodle. Del mismo modo, nuestra institución se había visto en la obligación de buscar estrategias innovadoras en el trabajo de investigación que nos ha ayudado a nosotros como estudiantes en esta nueva modalidad de educación a distancia a adecuar la investigación a un nivel descriptivo con acceso a información mediante recursos tecnológicos que nos han permitido potenciar el autoaprendizaje. De este mismo modo, ante la necesidad de un trabajo a distancia, se tuvo que optar por diseños más operativos. Por ejemplo, los proyectos que habían sido aprobados en el nivel preexperimental pasaron a ser netamente descriptivos correlacionales, conllevando a que nosotros, los estudiantes, tengamos un conocimiento mucho más amplio en el ámbito de la investigación. ¿Qué facilidades propiciaron la ejecución de este trabajo de investigación? Bueno, las facilidades brindadas por nuestra institución que propiciaron de manera óptima la ejecución de la innovación educativa en el trabajo de investigación. En ese caso, se evidenciaron en la asistencia permanente que cada asesor brindó a través de reuniones virtuales durante el proceso de elaboración de informe. De este modo, la necesidad de armar los antecedentes para nuestro trabajo de investigación y las bases teóricas científicas, que son muy importantes, nos conllevaron a revisar plataformas educativas, repositorios y también otras herramientas educativas aptas para poder lograr nuestro fin. También se diseñaron, validaron, aplicaron y sistematizaron instrumentos de recojo de información que estaban siendo adecuados para cada trabajo de investigación. Esa sería mi respuesta. Gracias, gracias por compartir. Estimado Giancarlo, en torno a la misma pregunta, ¿qué nos diría usted? ¿Qué nos contaría acerca de su experiencia? Bien, primeramente quisiera reiterar mi saludo a todos ustedes. En cuanto a mi
trabajo de investigación de este año estamos hablando sobre un tema que es bastante novedoso, que viene siendo la retroalimentación de evidencias, ¿no? Es algo que recién se ha ido implantando en las EBRs y es bastante novedoso porque aún estamos desarrollando estrategias para desarrollar este proceso dentro de las sesiones de aprendizaje. Entonces, primero hemos tenido que reconocer la acción tanto del docente como del estudiante, ¿no? Hay que saber de que la retroalimentación la hace el docente, pero mi investigación se ha centrado en los efectos que tiene el estudiante. Entonces, hemos tenido que elaborar un plan de acción en el cual nosotros hemos mejorado este proceso de retroalimentación a partir de nuestra introspección, ¿no? Y hemos mejorado el diálogo, tiene que ser un diálogo netamente positivo, si es que antes era neutro o negativo, debió de haberse transformado para prestarse a un mejor clima en el aula. También hemos tenido que mejorar las consignas que debieron de ser claras al momento de entregarles las evidencias a los estudiantes o lo que tienen que hacer en las evidencias los estudiantes. Hemos implementado también las TICs, que es algo fundamental en esta situación de aprendizaje remoto. Entonces, en todo ello se ha debido de mejorar para que los estudiantes puedan tener una retroalimentación mucho más efectiva, ¿no? Porque lo que buscamos con la retroalimentación es que genere el pensamiento crítico, y eso es lo que potencia bastante nuestra área de ciencias sociales en la que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, todo este proceso se ha podido ver evidenciado en mis registros etnográficos, en los registros etnográficos que he trabajado en conjunto de mi equipo, y es bastante importante sistematizar toda esta información para saber exactamente qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que queremos obtener a partir de nuestros objetivos de investigación. Bueno, esa sería toda mi participación. Muchas gracias. Gracias, estimado Giancarlo, por también compartirnos. De igual manera, en torno a la misma pregunta, estimada Liz Castro, nos gustaría también que nos comente, ¿no? Sigamos realizando este conversatorio. Le escuchamos. Sí, gracias Valerie por el pase nuevamente. Buenas tardes con todos. Y respondiendo a la pregunta, efectivamente este año se realizó innovación educativa, puesto que hemos empleado distintas estrategias innovadoras aprovechando este contexto virtual, ¿no? En el que aún todavía nos encontramos, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existieron distintas facilidades que nos permitieron a nosotros como equipo poder implementar de manera adecuada esta estrategia. Una de ellas fue la organización del centro educativo en el cual tuvo la población para la ejecución de esta estrategia, el cual es Monterrico Aplicación, puesto que las clases se dieron de manera sincrónica y los estudiantes tenían las herramientas suficientes para poder implementar con ellos esta estrategia y que formen parte de los distintos retos y misiones que conlleva realizar la gamificación. Asimismo, en esta virtualidad surgieron distintas plataformas gratuitas que nos permitieron también poder seguir innovando y desarrollar nuestra estrategia. Por último, puedo mencionar la gama de información de experiencias realizadas a nivel nacional e internacional. Nos ayudó también a poder encaminar aún más esta estrategia y poder desarrollarla y que tenga un cambio significativo en nuestros estudiantes. Puedo señalar que a nivel nacional, la docente Aleida Chévez, quien es una docente también de nuestra área de ciencias sociales, fue también guía para poder nosotros encaminar esta estrategia de gamificación. Gracias. Vamos viendo que se va coincidiendo muchísimo y bueno, definitivamente en este entorno se ha tenido que utilizar muchas de las herramientas virtuales. Estimada Mayra, queremos escucharte también en torno a la misma pregunta. Gracias por el pase, Valerie. Sí, es curioso que es un hilo, ¿no? Como hemos aprovechado todos los entornos que hoy en día nos ha ofrecido la virtualidad. Pero bien, respondiendo a la primera pregunta, cabe propiciar que fue este año, como lo manifestó también la doctora Margarita al inicio, en la cual se aplicó esta modalidad de innovación educativa, y es que la institución este año se reglamentó según la unidad de investigación en aplicar la modalidad bajo el enfoque cualitativo. Entonces, esta fue una de las facilidades que nos ofreció la institución para poder aplicar nuestra intervención pedagógica. Asimismo, está la disponibilidad del colegio, en la cual nosotros aplicamos la tesis, la cual fue la institución educativa Sagrado Corazón Chalet,
tanto los titulares, los docentes, como los cargos administrativos y directivos que nos permitieron, ¿no?, aplicar la tesis dentro de todo este año bajo el contexto de la pandemia. Asimismo está la curiosidad investigativa por parte del equipo tesista. Nosotras las investigadoras tuvimos una iniciativa particular porque fue muy curioso investigar cómo la redacción de textos ha ido cambiando durante los años. Entonces esa curiosidad nos permitió y fue una de las grandes facilidades para aportar a la investigación. Y por último también está los beneficios, ¿no?, los beneficios de esta generación, de esta nueva generación, que tenemos mayor quizá facilidad para adaptarnos al uso de herramientas digitales, diversas herramientas digitales, como ya lo mencionaron mis compañeras, no sé, Quizzes, Kahoot, Wordwall, diversas plataformas que permitían aplicar durante las sesiones, y este aprendizaje de los estudiantes sea de una forma más dinámica y a la vez controversial. Bien, eso sería respecto a la primera pregunta. Gracias, Mayra, efectivamente, ¿no? Va en torno justamente a la labor que se ha venido desarrollando. Milagros Funes, te escuchamos a ti también. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por el pase. Definitivamente el presente año, mi grupo investigador y yo realizamos la innovación educativa sistematizada y contamos con diferentes facilidades. Una de las primeras facilidades que propició la ejecución de nuestra investigación es el modelo pedagógico, el aula invertida y la organización del colegio, dado que este modelo pedagógico ya se venía usando en la institución educativa Monterrico Aplicación con un año de anterioridad, y esto favoreció dado que los estudiantes ya estaban acostumbrados a los pasos del modelo y de la dinámica en sí. Otra facilidad que podríamos mencionar es la combinación de las características tanto del modelo pedagógico aula invertida como de la herramienta virtual que se usó en la investigación, que es Write and Improve. Esta herramienta virtual consideramos que motivó a los estudiantes en esta educación virtual porque propició una manera distinta de producir textos y de brindar una retroalimentación siguiendo los parámetros necesarios. Como se sabe, las características de la producción de textos toma de por sí un poco más de tiempo en comparación de otras habilidades en el inglés. Este tiempo se podía tomar en clases presenciales, pero ahora en clases sincrónicas virtuales el tiempo es mucho más reducido y muchas veces no alcanza para poder lograr esta habilidad. Entonces las características del modelo pedagógico ayudaron a propiciar lo práctico en el poco tiempo de las clases sincrónicas y lo teórico en las clases asincrónicas, como también las características de la herramienta virtual que fueron utilizadas por los estudiantes después de las clases sincrónicas, ayudó y mejoró la producción de texto en los estudiantes y en la obtención de una retroalimentación como debería. Es decir, que ambos ayudaron y facilitaron al desarrollo y mejora del problema del trabajo de investigación. Esas serían mi respuesta. Muchísimas gracias. Gracias también, estimada Milagros. Y creo que ahí he visto asintiendo con la cabeza algunas compañeras, ¿no? Algunos de los presentes, tesistas, invitados, y posiblemente justamente ya encontremos estas coincidencias, ¿no? Y qué mejor justamente que en este espacio. Y quizás ahí también podría ir, y viene bien a colación la siguiente pregunta: ¿qué dificultades hemos encontrado también, ¿no? Si bien hemos encontrado y se van a prestar definitivamente algunas posibilidades, ¿no? Aspectos a favor. En este caso, ¿qué dificultades hemos encontrado? ¿Cuáles serían ellas? Y también, ¿de qué manera, como tesistas o como equipo de tesistas, han podido superar esas dificultades? Te escuchamos nuevamente. Empezamos contigo, estimada Liliana. Sí, muchísimas gracias. Ok, en cuanto a la siguiente pregunta, la pregunta número 2, bueno, definitivamente hemos encontrado un sinnúmero de dificultades, creo que todos coincidimos en esto, ¿no? Una de las dificultades más grandes, por así decirlas, o las más notables, bueno, dos de las más notables, fueron la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria y por ende la educación a distancia. Bueno, dos dificultades que para nosotros, para todos nosotros fueron desconocidas hasta ese entonces debido a que no sabíamos cómo manejar una educación a distancia y mucho menos un
proceso de investigación. En función a estas dificultades, nuestra institución implementó una plataforma institucional de la cual se desconocía su correcto manejo por parte de nosotros los estudiantes durante los primeros meses, como era de esperarse, y que nosotros podríamos haber considerado en algún momento como una variable interviniente durante el proceso de investigación. Bueno, ¿cómo superamos esta dificultad? Mediante el uso de saberes logrados en capacitaciones brindadas por nuestra institución, implementadas para el buen uso y manejo de la plataforma sanmartiniana Moodle, que fue una de las primeras plataformas implementadas por el pedagógico Moyobamba. Asimismo, otra de las dificultades que se encontraron fueron la coordinación con los responsables de las instituciones objeto de investigación y que se superó mediante el uso de recursos como Zoom, Team Meet, coincidiendo muchas veces en horarios para que nosotros podamos realizar las encuestas, los cuestionarios en base a nuestros trabajos de investigación. Otra dificultad fue el manejo de herramientas virtuales por parte de los investigados. En este caso, habíamos apelado a material impreso muchas veces que se les hizo llegar a sus propios domicilios, cumpliendo con las normas de salud preventiva, obviamente, para que estos no interfirieran de ningún modo en nuestro trabajo de investigación. Y por último, se generalizó mucho en el uso de herramientas tecnológicas y, bueno, en este caso nos ayudó a manejar programas automatizados y hacerlos útiles en el ámbito educativo e investigativo. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, estimada Liliana, y vamos a ver ahí si podemos coincidir, ¿no? Si logramos coincidir en este contexto con esas dificultades que quizás hemos ido encontrando. Estimado Giancarlo, lo escuchamos. Muchas gracias por el pase. Bien, algunas de las dificultades que hemos tenido con respecto a la investigación en cuanto a mi grupo, bueno, a mi equipo de trabajo más, podemos nombrar tanto las acciones que estamos realizando nosotros como docentes y las acciones que están realizando nuestros estudiantes también. Es propio de la retroalimentación tocar a estos dos actores, ¿no? Entonces, hemos tenido que empezar primero con las prácticas que nosotros estábamos realizando. Al inicio, nosotros teníamos un poco de desconocimiento con respecto a la retroalimentación. ¿Qué es lo que primero teníamos que hacer y cómo se iba a llevar este proceso? Entonces, una vez que nosotros hemos intentado buscar información que se relacione tanto con nuestros propósitos como con nuestras categorías de investigación, en este caso la retroalimentación, hemos logrado elaborar un plan de acción donde nosotros buscamos las formas de intervenir frente al problema, partiendo desde nosotros mismos, ¿no? Luego hemos tenido que identificar los problemas que tenían los estudiantes, ¿no? Y es algo que quizás les pase a ustedes al momento de ejercer la práctica de que los estudiantes son autómatas, es decir, si nosotros dejamos una evaluación o una coevaluación, los estudiantes es probable de que lo hagan de manera automática, es decir, todo está bien porque quiero aprobar el curso, o mi compañero también está bien porque me agrada, o si es que no me agrada, pues le pongo mala nota. Entonces, esos son los problemas que hemos podido identificar en cuanto a la retroalimentación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hemos mejorado esta situación? Lo hemos hecho a partir del diálogo, ¿no? El diálogo es muy importante para generar cierta conciencia en los estudiantes acerca de los aprendizajes que está adquiriendo. También otro de los aspectos que hemos buscado mejorar son la didáctica en el material que se les entrega, desde las diapositivas, las estrategias, las actividades que se les dejan, ¿no? Una vez que nosotros logramos que al estudiante le guste nuestra área, va a ser un poco más consciente de lo que está haciendo y por ende las evidencias van a ser de una manera más honesta, ¿no? Menos autómata, como les he mencionado. Y bueno, esa sería toda mi participación al respecto. Gracias, estimado Giancarlo, y como bien has mencionado, ¿no? A ver si vamos coincidiendo, quizá con alguna de las dificultades que tú has podido encontrar. Cris Castro, te escuchamos, entonces, ¿qué dificultades has podido hallar en esa experiencia? Gracias,
Valerie, por el pase. Sí, efectivamente, ¿no? Concuerdo con mis compañeros que sí, efectivamente hemos encontrado distintos obstáculos. En este caso, como investigadores para la implementación de la estrategia gamificación, uno de los primeros obstáculos fue el tiempo de duración de cada encuentro sincrónico con nuestros estudiantes, el cual es un tiempo reducido, ¿no? Porque sabemos que un estudiante tampoco puede estar mucho tiempo frente a un monitor. Sin embargo, ante esta dificultad como investigadores, nosotros seleccionamos aquellas actividades más concretas, más significativas, que inviten a nuestros estudiantes a poder enfrentar los distintos retos y misiones que conlleva realizar esta estrategia. Por otro lado, las actividades extra académicas, que también son importantes porque forman parte de la formación de nuestros estudiantes, ya sea celebraciones institucionales, celebraciones religiosas, ¿no? Otro aspecto de formación impedía un poco que se pueda desarrollar de manera continua nuestra estrategia. Sin embargo, ante esta dificultad, nosotros hemos optado por realizar bloques adicionales para poder seguir continuando con nuestra estrategia y terminarlo de manera satisfactoria. Cabe señalar que como equipo investigador nosotros no queríamos llamarle dificultad, sino un reto, porque así nosotros lo asumíamos como un reto para poder implementar de manera óptima y adecuada esta estrategia y que sea significativo para nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, estimada Liz, interesante. Entonces, ¿cómo lo han asumido como grupo, como equipo? Estimada Mayra, también te escuchamos a ti. Gracias, Valerie. Efectivamente, hay algunas similitudes entre las dificultades como docentes este año en pandemia. En primer lugar, respecto a nuestra tesis, atrevo yo a decir respecto a esta investigación, pues fui quien aplicó la intervención de la tesis, entonces tuve mayor conexión, un contacto más directo con la población, mis estudiantes de tercer año A de secundaria. Lo que más se nos dificultó fue la conectividad. Y es que en las clases virtuales la conectividad a quien no le ha pasado, es más, a los mismos docentes nos ha sucedido, en la cual muchos de ellos, disculpen, muchas de ellas, porque era una población solamente de mujeres, una institución, no tenían a veces acceso a algunas clases, dada las diversas problemáticas en familia, o quizá las conexiones por luz, o por acceso a internet, diversas problemáticas. Por lo tanto, la conectividad muchas veces no nos permitía dar la retroalimentación correspondiente. En clase programábamos clases, retroalimentaciones sincrónicas, pero muchos estudiantes no estaban conectadas, entonces no recibían esa retroalimentación que les correspondía. Sin embargo, ¿cómo se superó? Pues mediante la plataforma, mediante la red social WhatsApp, porque era el otro medio de comunicación, brindábamos retroalimentaciones a los estudiantes, ya sea vía audio, mensajes o la misma plataforma Classroom, ¿no? Para que los estudiantes de todas formas tengan su retroalimentación en su debido momento, ya que el proceso de escritura es el modelo pedagógico que aplicamos, necesitaba exclusivamente, como cualquier otra clase, la retroalimentación correspondiente, una retroalimentación constructiva que les permita mejorar cada vez la redacción de textos. Por otro lado, otra de las dificultades que se tuvo fue el número de la población. Como docente, a veces no me daba abasto con tantos estudiantes para poder retroalimentarlas dentro del tiempo, ya que el proceso de escritura del modelo pedagógico Flower and Hayes muchas veces te sometía a estar en cada proceso, en cada etapa, entonces revisar a 28 estudiantes en una sola tarde era muy complicado. Sin embargo, en la medida posible se iba retroalimentando para que los estudiantes no pierdan la retroalimentación. Entonces, el darse abasto una sola docente para una gran cantidad de estudiantes era lo que nos dificultaba en algunas partes de la investigación. Y por último, estaba también el horario de clase, ¿no? Como por ahí lo mencionó una de las compañeras, no nos dábamos abasto también en el sentido de que las horas no eran lo suficientes, puesto que en el horario teníamos 2 veces por semana y se pretendía ejecutar diversas clases para aplicar todo el modelo, y el horario no era lo
lo requerido, ¿no? Y bueno, finalmente la corresponsabilidad de los padres de familia. Algunos padres que, bueno, pues tenían diversas dificultades y no se sentía el apoyo para que los estudiantes entren a clase y puedan recibir las clases de acuerdo al modelo pedagógico. Bien, eso es respecto a la segunda pregunta. Gracias, Mayra, gracias. Entonces hemos hecho un recorrido ahí, hemos evidenciado diferentes dificultades también y cómo se han ido sorteando y superando estas. Estimada Milagros, te escuchamos a ti. Muchas gracias, Valerie. Y bueno, sin duda alguna, sí se presentaron una gran variedad de dificultades en el proceso de investigación que coinciden con los presentados por mis compañeros, pero mi grupo investigador decidió mencionar el más significativo y comprometedor para nosotros en su momento, como fue el encontrar constancia en los estudiantes, dado que a pesar de contar con las herramientas necesarias como son los dispositivos para conectarse o el acceso a Internet, los estudiantes no asistían a las clases sincrónicas o no observaban los videos previos, que son una parte muy importante en el modelo pedagógico utilizado. Esta dificultad se debió principalmente a que los estudiantes, por estar en quinto de secundaria de la institución educativa Monterrico Aplicación, se enfocaban más en postular a las universidades y prepararse para ello, más no asistir a las clases sincrónicas, más que mandando evidencias puntuales. Bueno, después de muchos intentos fallidos de motivar a los estudiantes a asistir y participar y hacer un seguimiento, la solución que encontramos a esa dificultad fue elegir nuestra muestra de la población basándonos en el punto de saturación. Es decir, identificamos a un grupo específico de estudiantes que asistieron de forma recurrente, fueron constantes y les hicimos un seguimiento continuo para poder así superar la dificultad en el proceso de investigación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, estimada Milagros. Interesante también lo que nos estás planteando. Y bien, frente a estas dificultades justamente, creo que viene también muy bien la siguiente pregunta en torno a la cual pues estamos girando este conversatorio, ¿no? Y justamente es, ¿qué cualidades profesionales han podido desarrollar? ¿Qué habilidades han desarrollado a realizar la tesis con intervención pedagógica? Si pudieran comentarnos, si pudieran especificarnos algunas evidencias, sería perfecto. En esta ocasión vamos a empezar con Doris. Estimada Doris Flores, te escuchamos. Muchísimas gracias, amiga Valerie. Muchas gracias por el pase. En cuanto a esta pregunta, ¿no?, acerca de las cualidades profesionales que hemos desarrollado al realizar nuestra tesis con intervención pedagógica, lo que hemos hecho dentro de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José de San Martín es afianzar nuestras capacidades investigativas en cuanto a planificación de la investigación mediante habilidades para elaborar justamente el informe de tesis. ¿Qué más? Manejo de técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿no? Hemos tenido que ir buscando bastante información para poder llenarnos de todas estas técnicas e instrumentos de recolección de datos. Búsqueda y procesamiento también de la información que ya teníamos, que íbamos recolectando. Análisis y discusión de resultados. Redacción del informe de investigación según el estilo APA, que es muy importante también. Manejo de habilidades argumentativas y de análisis crítico en nuestro proceso de sustentación, ¿no? Sabemos que el proceso de sustentación es una parte sumamente importante de todo este proceso de investigación, donde nosotros ya damos a conocer todo aquello mencionado anteriormente en cuanto a las técnicas, instrumentos, a la búsqueda y procesamiento de información, al análisis y discusión de resultados. Aquí es donde nosotros como estudiantes debemos tomar en cuenta este análisis crítico para poder tener este proceso de sustentación. Y se ha consolidado también el compromiso con la realidad y demandas educativas de toda la población del Alto Mayo, que eso es lo más importante. Como escuela pedagógica licenciada, ese ha sido nuestro compromiso siempre, ¿no? De dar esa información en cuanto a los profesores, a los estudiantes y nosotros con nuestra investigación también, de poder llegar y poder suplir esas demandas educativas que requiere el Alto Mayo. Muchas gracias. Gracias, gracias estimada Doris, y qué interesante también entonces las habilidades que se han ido desarrollando y vamos a ver también si logramos coincidir, ¿no?, con algunas de ellas. Estimado Giancarlo, ¿qué opina usted en torno a lo que ha compartido en este momento Doris Flores? ¿También coincide con esas habilidades que se han podido desarrollar, que usted ha podido evidenciar?
Escuchamos también. Desde luego, ¿no? Como investigadores debemos de formar todo lo que nuestra compañera ha mencionado anteriormente. Sin embargo, en mi equipo también hemos trabajado bastante lo que viene siendo las habilidades en equipo, ¿no? El trabajo en equipo es bastante importante para desarrollar toda actividad, no solamente en el ámbito de investigación, sino en el ámbito de la práctica docente en sí. También para superar todas las dificultades que hemos tenido o diversas situaciones conflictivas que hemos podido atravesar o los investigadores han podido atravesar y que en varios casos nos han dejado indispuestos. Hemos tomado la iniciativa de automotivarnos a nosotros mismos y de que uno sea la inspiración para que el otro siga continuando, ¿no? Ese trabajo cooperativo. También el liderazgo al momento de asumir una decisión al respecto. Si es que algo estaba mal, si es que algo faltaba mejorar, si es que teníamos que implementar algo más, teníamos que ser líderes nosotros mismos, partiendo de cada uno. Y estos tres aspectos que les acabo de mencionar están considerados dentro del marco del buen desempeño docente, específicamente en el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Nosotros desarrollamos estas habilidades ¿para qué? Para que un futuro les sea también de beneficio a nuestros estudiantes. Eso sería todo. Gracias, estimado Giancarlo, y muy significativo también lo que nos acabas de compartir. Estimada Liz Castro, has asentido con la cabeza, te queremos escuchar también. Gracias Valerie por el pase y efectivamente con esta intervención pedagógica hemos resaltado que pudimos desarrollar distintas cualidades profesionales, como por ejemplo nuestra capacidad creativa en este contexto, desarrollando ideas originales, nuevas y diferentes para el logro del objetivo de nuestra investigación sobre todo. Asimismo, también puedo mencionar el fortalecimiento de las competencias digitales a partir del uso de herramientas y programas que facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y permíteme aquí mencionar también al equipo investigador, el capital humano, todo este esfuerzo que estuvo detrás, ¿no? Para poder implementar de manera correcta esta estrategia de gamificación. Y aquí voy a compartir con los compañeros que se encuentran en la sala el siguiente enlace, donde podrán observar la implementación de la gamificación en el área de ciencias sociales, en nuestra institución educativa, y puedo yo mencionar cómo hemos ido desarrollando estas competencias digitales, ¿no? También puedo mencionar que me permitió no perder de vista esta evaluación continua al estudiante, ¿no? Una evaluación formativa, claro está, con una debida retroalimentación para atender la situación de cada uno de nuestros estudiantes. Igualmente puedo señalar, ¿no? Que nos ha permitido fortalecer nuestras habilidades comunicativas, el carisma que se va desarrollando mediante esta experiencia, ¿no? Asimismo, reforzando nuestro compromiso y nuestra vocación docente. Gracias, estimada Liz. Interesante también lo que acabas de compartir y bueno, ¿no? Es parte también justamente del trabajo y de esa experiencia que han venido desarrollando. Estimada Mayra, ¿coincides con algunas de las habilidades que se han desarrollado? Te escuchamos. Gracias, Valerie. Acabo de ver la gamificación que nos ha compartido Liz. Como dices tú, es un excelente trabajo. Acabo de visualizar la gamificación. Y es que eso es lo que nos ha permitido esta investigación, dado la modalidad que una vez más lo reitero, la innovación educativa bajo el enfoque cualitativo, la cualidad profesional que permitió en nosotros es desarrollar esa capacidad investigadora, curiosa, observadora de ciertos aspectos que muchas veces en una clase no lo vemos. Entonces, esa cualidad investigativa que nos deja de buscar una solución ante cualquier problema es lo que nos ha dejado como expertos para ya salir a la vida profesional, ¿no? Que en el otro año nos vamos ya egresados de la institución, de la escuela pedagógica. Entonces, esa proactividad investigadora que nos permite ver más allá de lo evidente es algo que tenemos que aprovechar, ya que es una cualidad que nos va a servir no solamente en nuestra profesión, sino también en nuestra vida, y seguramente muchos coinciden con este aspecto. Por otro lado, otra de las cualidades está la objetividad como docente, y es que el modelo pedagógico aplicado nos permitió ser más objetivas con los estudiantes. En este caso, ¿por qué? Porque ya podía conocer cómo es que las estudiantes desarrollaban su capacidad para poder redactar. La competencia escribe es una competencia fundamental, la cual
necesita tiempo y dedicación. Por lo tanto, en el transcurso de las sesiones, el desarrollo del plan de acción nos permitió conocer a las estudiantes cómo ellas iban evolucionando respecto a esta competencia, cómo eran ellas para poder desarrollarse a nivel de escritura, y bueno, al final darle una calificación constructiva, una calificación de producto final, disculpen, no solamente de producto final, sino una calificación de proceso, porque ya se le ha conocido al estudiante cómo fue en cierta etapa, cómo fue en una segunda etapa y cómo fue en la tercera y última etapa. Entonces, ser más objetiva como docente nos permitió conocer y diagnosticar muy bien el nivel de escritura de los estudiantes. Y por último, pero no menos importante, está la cualidad respecto al manejo de diversas plataformas. A pesar de que volvamos a la presencialidad, no debemos dejar de lado el uso de plataformas, ya que tenemos que estar a la vanguardia como docentes que somos. Por lo tanto, manejar diversas plataformas, herramientas, recursos virtuales, nos va a permitir innovar en las clases con los estudiantes para poder ser profesores y agentes de cambio. Muchas gracias. Efectivamente, Mayra, ¿no? Agentes transformadores en ese sentido. Milagros, te escuchamos de igual manera a ti. Muchas gracias. Y bueno, sin duda alguna, coincido firmemente con las cualidades mencionadas por mis compañeros previamente. Podría agregar que a raíz de las dificultades enfrentadas como grupo investigador, pudimos desarrollar la constancia y perseverancia. El hecho de enfrentar la dificultad antes expuesta hizo que nos involucremos más al hacer un seguimiento a los estudiantes que asisten o no, mandando correos recordatorios a los pasos de seguir, en caso no hayan realizado los textos escritos o no hayan podido asistir a las clases sincrónicas, asumiendo así una labor constante para poder lograr terminar nuestra investigación efectivamente. También consideramos que el ser organizado es otra cualidad desarrollada, basándonos en la planificación, que a pesar de ser parte del quehacer docente, también es una parte ardua y rigurosa en el modelo pedagógico. Gracias a que la planificación se dio con bastante tiempo de anticipación, nos ayudó a ver los detalles de cada aspecto de la investigación en sí, como abarcar la mayor parte de textos a escribir, que se incluyan las micro y macro habilidades elegidas para la producción escrita, que se puede evidenciar en nuestra tesis final. Y finalmente también consideramos que reforzamos y desarrollamos nuestro ser observador e innovador, ya que nos interesamos por las inquietudes que nacieron a raíz del desarrollo de nuestra investigación. Muchas gracias. Lo que he ido escuchando, innovador, creatividad, creo que, ¿no? O sea, ha sido bastante fortalecido justamente, y qué bueno que esa capacidad, esa habilidad esté presente. Muy bien, vamos llegando casi al final de este interesante conversatorio y les hago la última pregunta. ¿Qué sugerencias, qué aportes nos brindarían a partir de su experiencia para aplicar innovación educativa sistematizada en trabajos de investigación? Estimada Doris Flores, a partir de tu experiencia nos gustaría escuchar esas sugerencias. Muchísimas gracias por el pase. En cuanto a nuestro equipo de investigación, hemos tenido en cuenta diferentes sugerencias que les voy a dar a conocer ahora. El primero sería optar por el trabajo colegiado, en razón de sus grandes ventajas. Nosotros ya conocemos como maestros, ¿no? Conocemos estas ventajas del trabajo colegiado, que nos ayuda pues a tener diferentes ideas de los colegas, que nos ayuda a aportar diferentes ideas en cuanto al crecimiento de nuestra institución, en cuanto a dar mejores beneficios para nuestros estudiantes. Entonces, el trabajo colegiado es lo primero que hemos tenido en cuenta. Desarrollar acciones formativas orientando a los docentes formadores también, para convertirse en líderes pedagógicos que apoyen a sus estudiantes, ¿no? Convirtiéndose en mentores. Esa es la segunda sugerencia que nosotros hemos tenido en cuenta. ¿Qué más? Pues asumir como institución Uy, al parecer tuvimos una dificultad ahí de conectividad. Ha salido un momento. Ahí está, ahí. Sí, Estimada disculpe. Doris, ahí está. Sí, No te preocupes, no te te preocupes. había cortado. Ya, Adelante, ahora adelante. sí. Entonces les decía que asumir como institución educativa una cultura investigativa e innovadora, ¿no? No quedarnos como años atrás, que por lo general
se hacía copiar nada más de ciertas investigaciones ya hechas, simplemente se cambiaba en cuanto a la población, en cuanto a la institución, pero no se hacía esta innovación, no se hacía esa investigación innovadora. Entonces lo que está proponiendo como institución es que innovemos en esto, ¿no? Que nos insertemos en una cultura investigativa e innovadora, que esté justamente de acuerdo con los desafíos actuales. Creo que volvió a salir nuestra compañera. Sabemos que estamos muy prestos a estas dificultades, ¿no? En este contexto. Aquí no le ha ocurrido. Una vez Ahí más, está. creo, Doris, pasó. no te preocupes. Adelante, Doris. Sí, pasó otra vez. Les decía que debemos tener en cuenta justamente para poder llegar a una cultura investigativa e innovadora, tenemos que tener en cuenta estos desafíos actuales por lo que nosotros estamos atravesando. Ahora, en nuestro caso, nuestro equipo de investigación hemos tomado la pandemia y es por eso que hemos hecho una investigación en relación a una plataforma educativa, ¿no? Que nos ha permitido, pues, determinar, nos ha dado a conocer diferentes datos específicos acerca del uso de esta plataforma. ¿Qué más? Orientar la investigación al desarrollo del pensamiento crítico y creativo, que es sumamente importante en los estudiantes investigadores. Adecuar y hacer más operativos los esquemas de investigación, las líneas de investigación, las normas APAS, ¿no? Entre otros. Me refiero a todos los recursos investigativos que existan. Implementar herramientas de socialización de los resultados de investigación, ¿no? Imagínense como lo que estamos haciendo ahora, estamos socializando nuestros resultados, dando a conocer nuestras dificultades, dando a conocer todos aquellos procesos que hemos ido pasando durante la investigación. Y también, pues, incentivar con estímulos a los investigadores. Muchas gracias. Gracias, estimada Doris, por habernos comentado y compartido esas sugerencias que son tan necesarias. Vamos a escuchar también a Giancarlo. Te escuchamos, estimado Giancarlo, con esos aportes que tienes para brindarnos. Muchas gracias. Bien, en cuanto a los aportes que podríamos o que podría yo proponer con respecto a la innovación educativa sistematizada en los trabajos de investigación, vendría siendo principalmente los instrumentos de recojo de información, ¿no es cierto? Porque aquí es donde nosotros vamos a sistematizar directamente la realidad que hemos percibido en cuanto a nuestro entorno, ¿no? El entorno que estamos analizando. Entonces, en el pedagógico de Arequipa estamos utilizando bastante lo que son tanto registros etnográficos como diarios de campo. ¿Por qué? Porque los registros etnográficos nos van a dar una información mucho más detallada de la aplicación que estamos llevando a nuestros estudiantes, ¿no? A nuestra muestra de investigación. Entonces, es bastante interesante tomar estos registros etnográficos y, a la par, los diarios de campo. ¿Para qué? Para analizar nuestro progreso como investigadores, ¿no? Los diarios de campo para ver cómo es que nosotros estamos realizando la investigación, qué es lo que estamos sintiendo al respecto y qué es lo que pensamos al respecto de la investigación. Entonces, es importante trabajar con estos dos instrumentos de recojo de información. Luego, en ambos instrumentos se tiene que también observar lo que viene siendo los tipos de observación que vamos a ir realizando para recoger la información. La observación participante, que es anotar o tomar en cuenta los aspectos que están sucediendo en el mismo momento, registrarlos, y también la observación para participar. Este tipo de observación consiste básicamente en observar primero y a partir de lo observado poder realizar acciones que nos van a ayudar a mejorar lo que hemos evidenciado, ¿no? Y por último, participar para observar, que consiste en primero participar. Por ejemplo, la planificación, el plan de acción, es algo que nosotros hemos hecho previo a la observación que vamos a aplicar más adelante. Entonces, si tenemos claro estos tres tipos de observación, nosotros vamos a poder adquirir un buen registro etnográfico, unos buenos recursos para nosotros poder sustentar al final nuestra investigación y de esta forma lograr lo que es el tema del día de hoy, ¿no es cierto? La innovación educativa. Ese sería todo mi aporte. Muchas gracias. Importante también el aporte y las sugerencias que nos has brindado, estimado Giancarlo. Liz Andrea, te escuchamos en este caso a ti. ¿Qué aportes, sugerencias nos podrías brindar? Gracias Valerie, y concuerdo con mis compañeros que han ido mencionando anteriormente, ¿no?
Considero que es necesario para los futuros investigadores que deseen implementar esta estrategia de gamificación, primero que sean parte, así como estamos el día de hoy, de conversatorios, de charlas, de webinars, ¿no? Aprovechar el entorno todavía virtual que tenemos para poder seguir teniendo esta gama de información y puedan orientar de mejor manera esta estrategia que es la gamificación. Si bien es cierto, hay muchas maneras de poder implementarlo, sin embargo, está en el interés de los tesistas, de los futuros tesistas, en poder realizar de manera adecuada y óptima esta estrategia. Asimismo, la búsqueda de distintas herramientas o recursos o programas. No nos quedemos con las que ya son normalmente conocidas, sino tratemos de innovar, de buscar nuevas herramientas, otras estrategias que busque y despierte el interés de nuestros estudiantes. Y por último, puedo concluir como sugerencia también fundamental el poder organizarse, ¿no? Como equipo, distribuir de manera óptima y adecuada su tiempo para poder desarrollar, ¿no? Esta estrategia, ya que como mencioné, requiere de un tiempo también prolongado para poder ver cambios significativos en nuestros estudiantes. Estas serían las 3 principales sugerencias que yo podría brindar desde la experiencia de la implementación de gamificación en el área de ciencias sociales. Gracias. Gracias, Liz, de igual manera, ¿no? Entonces ahí hemos compartido, y creo que Giancarlo, la estimada Doris también mencionaba, ¿no? Ese trabajo colegiado. ¿Qué dice al respecto, Mayra? ¿Cuáles serían tus aportes, tus sugerencias? Te escuchamos. Gracias, Valerie, por el pase. Respecto a la última pregunta, una de las sugerencias más importantes que como investigadora voy a ofrecer a todos los futuros investigadores, ¿no? Oyentes, es saber diagnosticar a la población previa a la investigación. ¿Por qué? Es importante conocer el contexto no solamente académico, sino también social e intrafamiliar de los estudiantes, ya que dado un contexto de pandemia, en contexto virtual o presencial, muchas veces interfieren las relaciones que el estudiante vive dentro de los hogares. Y por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, la conectividad muchas veces permitía que los estudiantes no estén en clase. Entonces, diagnosticar la conectividad, los recursos técnicos de los estudiantes era muy importante, que tiene que ser previamente visto a la aplicación de la intervención pedagógica, ¿no? Luego está el tener una programación clara y organizada a inicios de años. Para iniciar un año escolar se trabaja de manera colegiada con diferentes docentes, con las áreas correspondientes, trabajar el PAD, muchos detalles que se tienen que precisar respecto a las fechas, ya que nosotros dependemos del PAD, no el PAD dependería de nosotros. Por ello es necesario que, según la calendarización de horarios, de actividades, se pueda especificar cómo y en qué momentos se va a llevar toda la intervención pedagógica. Por otro lado, está la selección de un diseño que responda a la problemática, en el contexto cual sea, ¿no? Para ello, el docente debe trabajar una vez más de manera colegiada con otras áreas. Esto se llama las reuniones colegiadas, reuniones diversificadas en las cuales, por ejemplo, en este caso, el área de comunicación, la cual yo apliqué la tesis, trabaje en conjunto con, no sé, los cursos como sociales, ciencia, inglés, para que aporten insumos a la realización del producto de la intervención. Y finalmente, y considero que quizá la más importante, es precisamente lo que estamos realizando en este momento. Es el compartir el trabajo, es el compartir mediante un conversatorio, una ponencia, una exposición, cómo hemos elaborado, cómo hemos llevado a cabo toda la intervención. Y si nosotros compartimos, ya sea a docentes, a investigadores de distintos tipos, cómo hemos trabajado los modelos, va a aportar mucho más a la comunidad científica, a la comunidad investigadora, para que los trabajos científicos cada vez sean mejores y con mayores aportes al campo educativo. Y así concluyo yo respecto a la tesis aplicada del modelo pedagógico Flauren-Hayes en estudiantes de secundaria. Muchas gracias. Gracias, estimada Mayra, también por los aportes, las sugerencias que nos brindan, que definitivamente, ¿no?, son muy necesarias de conocer. Milagros, ¿coincides con alguno de los aportes? Quizá también tú nos brindarías alguno de ellos. ¿Tienes algo que poder complementarnos? Te escuchamos, Milagros.
Claro que sí, muchísimas gracias. Para ser puntual con las sugerencias y no repetir los aspectos mencionados por mis compañeros, primero considero que, como lo dice el término innovación educativa, nos podemos enfocar en innovar más aún de lo que ya hacemos. Considero que debemos comenzar por ahí, buscando e investigando sobre otros modelos pedagógicos más contemporáneos, esos modelos que otros países ya comenzaron a usar y funcionan en contextos similares a los nuestros, que los resultados sean fructíferos y en base a eso testearlos en nuestro contexto y así comenzar a innovar e implementarlos para la resolución de posibles problemas pedagógicos. Asimismo, también podemos actualizar los modelos que ya usamos en nuestro contexto actual para aplicarlos con las actualizaciones debidas y así encontrar diferentes resultados. Finalmente, también considero que específicamente en los docentes e investigadores necesitamos buscar y tener mayor acceso a bibliotecas internacionales virtuales y actualizadas para que podamos tener la teoría e información al alcance de nuestras manos sin problema alguno durante el proceso de investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti, estimada Milagros, y algo que quizás se puede ir recogiendo y que me pareció bastante interesante a partir de lo que se han compartido, es justamente ese innovador, esa innovación, ese espíritu innovador de los docentes, de estar siempre a la vanguardia justamente, ¿no?, para nuestros estudiantes y lo necesario que es ese trabajo colegiado, ¿no?, el dialogar y el conversar, como lo ha resaltado en esta ocasión. Muy bien, entonces agradezco la participación de cada uno de nuestros tesistas invitados el día de hoy y bueno, los invitamos y las invitamos a pasar a la sala general nuevamente para seguir compartiendo y ya ir dando cierre también a este conversatorio. Gracias Milagros, Liliana, Giancarlo, Liz, Mayra, estimada Doris. Nos vamos a la sala general. Muchas gracias por la participación.